Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado, tiempo de reflexión, tiempo de balance, está terminando la temporada y bueno, queremos hacer un par de videos analizando lo que fue el año del Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, los grandes de España básicamente. Así que vamos a empezar por el conjunto colchonero bueno, que quedó eliminado en Champions a manos del Real Madrid, que va a terminar la temporada tercero, va a clasificar a la próxima edición de la Champions, pero bueno, hay mucho de qué hablar del conjunto de Diego Pablo Simeone. Y para eso invitamos a un gran compañero, un gran amigo de la casa que ya participó varias veces. En X lo pueden seguir, que es muy interesante todo lo que escribe, todo lo que reflexiona con respecto al conjunto colchonero. Así que ya mismo le doy la bienvenida a Alberto Sánchez, bienvenido a Balón Dominado. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal? Bien, 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 a bueno. ver, un poco decepcionado con el partido del Atleti porque acaba de terminar, pero bueno, bien. Sí, sí, he visto que perdió 2-0, pero bueno, el tercer puesto no se le escapa. Contame, si tuvieras que puntuar, ¿cómo calificarías la temporada del Atlético de Madrid? Yo entre el 6 y el 7. Al final, objetivos mínimos se cumplen porque vas a ser tercero en Liga. En Champions te elimina el Real Madrid de aquella forma y la Copa del Rey la compites contra el campeón y contra el campeón de Liga. Entonces, yo creo que la nota es de temporada buena, pero siempre queda el regusto de que pudo haber, pudieron, pudieron haber llegado otro tipo de alegrías. Pudo haber mucho más en la temporada. Sí, ahí en redes sociales estaba viendo que hay como una mini polémica desde que, bueno, de que está Simeone, han clasificado a Champions League absolutamente todos los años. Y parte de la crítica dice que, bueno, que ese ya no debería ser un objetivo, sino que ya el Atlético de Madrid ya tiene ese peldaño ganado y que ya de por sí no es un logro clasificar a Champions. ¿Cómo lo ves tú? A ver, es un debate complejo porque al final en el Atlético de Madrid nunca se ha estado en disposición de jugar la Champions League casi 15 años seguidos. Ahora mismo creo que son 13 clasificaciones y 13 temporadas jugando la Liga de Campeones y en el Atlético de Madrid nunca se ha estado en esa posición en la historia. Es verdad que la Champions con cuatro equipos españoles es de hace 25 años y que al final el Atlético de Madrid cuando empieza el formato con cuatro equipos españoles no está en la situación en la que debería estar. Pero bueno, ahora mismo no es algo sencillo. Lo que pasa que también es verdad que tampoco es sencillo para el Atlético de Madrid dar el salto de acercarse deportivamente y económicamente a Real Madrid y a Fútbol Club Barcelona porque el Real Madrid al final tiene el imán que tiene y tiene las posibilidades que tiene para de firmar a cualquier futbolista del mundo porque es el club más exitoso de la historia del fútbol y eso al final el jugador le llena y le colma de expectativas. Y luego el Barcelona sí puede estar atravesando una mala situación económica y financiera, pero no deja de producir jugadores de primer nivel y no deja de sacar grandes figuras del fútbol. Entonces para el Atlético de Madrid. Es muy difícil el hecho de equipararse a esa situación en lo financiero y en lo deportivo, porque al final o empiezas a producir talento a unos niveles muy, muy, muy altos o empiezas a traer jugadores de primer nivel mundial y el Atlético de Madrid financieramente no está en esa posición. Claro. Y está muy lejos, es muy lejos la brecha entre Real Madrid, Barcelona y Atlético. O sea, el colchonero sabe perfectamente que el tercer puesto es el suyo y bueno, si puede escalar es un logro más que merecido. A ver, yo por lo menos. Pues tampoco quiero tener la arrogancia de decir que hablo en nombre de la afición del Atlético de Madrid. Yo por lo menos al Atlético de Madrid pido que esté cerca del Madrid y del Barça. Si el Madrid y el Barça fallan, evidentemente el Atlético de Madrid tiene que aprovecharlo y tiene que intentar estar cerca de poder competir con Madrid y Barça en el campo, porque al final, cuando se han ganado la Liga de 2014 y de 2021 con Simeone, verdad que, por ejemplo, 2014 Madrid-Barça no está mal. Es que el Atlético de Madrid hace un año excepcional y hace un año de ser el mejor equipo
de Europa esa temporada. Entonces, bueno, no gana la Champions porque llega a la final en un estado físico muy castigado y muy fatigado. Si no, estaba 1-0 en el 93 y si esa pelota no entra o si esa pelota no acaba en córner y no remata Sergio Ramos, pues estamos hablando del Atlético de Madrid que hace doblete Liga Champions. Y en 2021 el Atlético de Madrid aprovecha una mala primera vuelta de Barça y de Madrid para posicionarse líder y para coger una cantidad de puntos que luego puede gestionar en la segunda vuelta. Pero Correcto. claro, es que lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es intentar estar cerca de lo deportivo y eso pasa porque los jugadores tengan un buen año, un buen rendimiento y porque Simeone está acertado en sus decisiones y en sus planteamientos, porque evidentemente Simeone tiene un plan y sabe perfectamente cómo tiene que ejecutarlo y hacia dónde tiene que ir el Atlético de Madrid dentro del campo, porque yo creo que uno de los puntos positivos que deja esta temporada es que cuando el Atlético de Madrid está mal y pierde en el campo del Betis en octubre, todo es muy catastrofista y Simeone vuelve a las bases, a su 1-4-2, a su bloque bajo, a su vamos a estar replegados y vamos a estar hundidos para salir al contragolpe, para ser un equipo mucho más vertical y mucho más directo y no conceder tantas situaciones de gol o tanta facilidad para que el rival se imponga a nosotros y a partir de ahí es donde empieza a crecer el equipo, donde se empieza a ver el rendimiento del equipo y los buenos resultados, pero da, yo creo que el plan luego es un plan de mínimos y da para lo que da y que al final el Atlético de Madrid si quiere hacer un plan mucho más ambicioso del juego, mucho más agresivo, tiene que ser con nuevas piezas. Claro, perfecto, sí. Bueno, mencionaste el mejor momento de la temporada, llega con esas 15 victorias consecutivas, ahí vamos a estar de acuerdo, ¿no? Cuando ahí el equipo vuela, le gana en Montjuic, el equipo ahí se crece. Pero luego tienen esos 12 días fatales, ¿no? Entre el 4 de marzo y el 16 de marzo, donde se va Liga y Champions, ¿no? Esas derrotas en Liga, más la eliminación un poco polémica con ese penalti de Julián Álvarez. ¿Qué le pasó ahí al equipo? ¿Fue una merma física, una merma futbolística que le lastró para el resto de temporada? A ver, hay muchos factores. Yo creo que uno evidentemente es que hay una diferencia de calidad entre Barça y Madrid y Atlético de Madrid, que ahora mismo el Atlético de Madrid no puede o no tiene las armas para compensar. En Champions, dejando el penalti aparte, que bueno, es lo que sucede y lo que hay, el Atlético de Madrid al final hace un plan de 90 minutos en el Bernabéu, vamos a intentar resistir y vamos a alargar la eliminatoria, hacer un partido espeso. Y cuando es verdad que el Madrid le mete ritmo al inicio del partido de la ida y el Madrid encuentra sus situaciones y desborda al Atlético de Madrid por fuera, sobre todo por la banda izquierda, por la espalda de Galán y de Lenglet. Pero con el 1-0 al final el Atlético de Madrid da el paso adelante y es capaz de, aunque sea en un ritmo bajo y sea capaz de un partido bastante táctico y bastante lento, imponerse en el Bernabéu, hacer sus posesiones, hacer sus situaciones y tiene aparte del gol de Julián, tiene ese balón que despeja a Courtois que no llega a rematar este Juliano en boca de gol, que podía haber sido el 1-1 perfectamente y otra situación de partido, o llega al 2-1 por esas cosas que tiene el fútbol y por porque al final el Madrid tiene calidad para hacerte gol en cualquier momento y bueno, luego llega la vuelta y el Atlético de Madrid en el primer minuto de juego hace lo que tiene que hacer, que es empatar la eliminatoria, que yo creo que todo el mundo esperaba un Atlético de Madrid agresivo de inicio y luego al final Sobre con todo, el... sobre todo al minuto. Sí, Al sí, no, minuto. sobre todo al final, pues es el hecho de que en la primera jugada de partido y en la primera acción ofensiva, que al final el Atlético de Madrid es el que inicia el partido en el saque de centro, encuentra el gol. Entonces, era uno como traer un 2-2 del Bernabéu, quedando 90 minutos en el Metropolitano. Y bueno, es verdad que el Atlético de Madrid tiene una primera media hora de juego que tiene ocasiones y que agobia un poco al Madrid, que luego el Madrid se recompone, que el Madrid sabe un poco a través del trabajo de Valverde y de intentar pues, meter a Luka Modric para tener un poco más de balón y no ser tan acosado por la vertical del Atlético de Madrid, pues el hecho de equilibrar sus fuerzas y luego es verdad que, claro, cuando el Atlético de Madrid empieza a dar, que es uno de otros de los puntos positivos que deja la temporada, o por lo menos en el momento más fuerte que ha tenido el Atlético de Madrid, son los cambios
la dirección de campo de Simeone, que es donde el Atlético de Madrid ha sacado más puntos en muchos momentos de la temporada. Y bueno, en esa eliminatoria los cambios no dan sus frutos, no consiguen imponerse, no consiguen hacer el efecto que venían haciendo en otro momento de la temporada y al final se llega a los penaltis y en los penaltis pasa lo que pasa. Tal cual. Excelente, excelente análisis. Bueno, un 7 entonces para esta temporada actual, que ya le quedan poquitos partidos. Luego vamos a hablar sobre el final del Mundial de Clubes, porque la temporada todavía no termina. Tiene un torneo más el conjunto colchonero. Y bueno, Alberto, juguemos un poquito a ser directores deportivos, ¿no? ¿Qué, qué parcelas del campo debería reforzar el Atlético de Madrid? A ver, yo creo que lo principal es reforzar el carril central, tanto centrales como medio centro. No sé si la idea de Simeone para la temporada que viene es jugar con dos centrales, con tres centrales. También depende un poco de si el Atlético de Madrid firma a Cuti Romero y a Santi Mourinho. Yo creo que son las opciones que Simeone tiene en mente para reforzarse. Luego no sé si... ¿Te gustan? Porque sí, a mí, vamos, el Cuti Romero me parece uno de los 10 mejores centrales del mundo y Santi Mourinho, pues este año en el Alavés ha crecido bastante y el año pasado en Zaragoza tuvo muchos minutos y muchos minutos de calidad. Entonces, bueno, yo creo que es un central que para el Atlético de Madrid le viene bien a... Son dos centrales que, sobre todo el Cuti Romero, pues te va a dar un aplomo en salida de balón, te va a dar una contundencia en el marcaje, te va a dar una anticipación, un tener la línea alta y un ser capaz de corregir errores en tener una línea alta que no te dan ahora mismo Jiménez y Lenormand, porque son otro tipo de centrales mucho más cómodos en funciones de defender el área y de defender más pegados a portería propia. Y Santi Mourinho tiene sus limitaciones en salida de balón. Yo creo que al final es un jugador que, pues eso, tiene 23 años, todavía no es totalmente maduro para la élite, pero que puede aprender y que Claro. tiene condiciones para mejorar y que luego físicamente es un jugador que salta muy bien a la presión, que va muy bien a la anticipación, que es contundente en el marcaje, que es contundente en hacer anticipación y de duelos y que para un cambio de estilo y volver a un Atlético de Madrid que presiona mucho más arriba, le viene bien. Entonces yo creo que También por ahí se habla mucho es de la... Baena, ¿no? Sí, se habla mucho de Baena, yo creo que es una Gusta, de las gusta mucho. primeras opciones. Yo creo que es una de las primeras opciones que tiene el Atlético de Madrid en reforzar el centro del campo. Y luego es verdad que Baena le viene muy bien para mezclar un poco el poder tener una altura entre mediocentros de Paul, Barrios, Coque y lo que son Julián Sorlos para meter pausa o incluso para lanzarle balón y ser mucho más precisos en último tercio de campo. Y luego al final Baena también es un jugador que aparece en el área, que hace goles, que tiene capacidad de atraer el juego y de, y de ser un buen asistente también en último tercio. Entonces, yo creo que por ahí es un jugador que necesita Atlético de Madrid, que no tiene en último tercio y que ahora mismo el que tiene, que Griezmann está en una cuesta abajo porque evidentemente Griezmann ya es un jugador con 34 años y que en algún momento su rendimiento tiene que decaer porque su Claro. físico es el de un jugador de 34 años y que ha estado muy exigido físicamente toda su carrera. Sí, justo te quería preguntar por los dos emblemas del Atlético de Madrid, por Coque y por Griezmann. ¿Qué rol crees que van a cumplir en la próxima temporada? A ver, a mí, evidentemente, tienen que asumir un rol secundario porque ya es evidente que no son jugadores capaces de asumir esa liga del liderazgo sobre el campo ni de llevar la manija del partido como podía ser en el primer tramo de la temporada pasada. Claro, Yo creo que para ellos tiene que ser complicado el asumir ese cambio de rol, pero yo creo que pueden ser jugadores útiles para el Atlético de Madrid, que pueden ser jugadores que en un rol secundario sumen y aporten cosas, porque, oye, tener a un Coque que salga los días que necesita cerrar el partido a jugar la última media hora, a mantener el balón e incluso a meterte en campo rival y hacer que el rival se sienta acosado y agobiado, incluso con marcador en ventaja, o tener a Griezmann para esas situaciones de días que se te complican, que no tienes
que no tienes el momento óptimo, que no estás con un buen resultado y que necesitas abrir el partido por dentro, Griezmann entre líneas sigue siendo un jugador que puede ser diferencial, pero claro, es un jugador que ya no tiene que jugar 90 minutos o que no puede, no tiene la capacidad física para jugar esos 90 minutos cada 3 días, como te exige ahora el fútbol actual, pero media hora buena sí tienen. Entonces yo creo que en esa Tal media cual, hora sí. sí son jugadores útiles y sí son jugadores que conocen el plan de Simeone, que saben que Simeone, más allá del once titular, tiene un plan que luego la última media hora de esta temporada ha cambiado mucho el Atlético de Madrid por las decisiones de Simeone, por los cambios de Simeone, y que en esa última media hora ellos pueden aportar muchas cosas al equipo. Claro. ¿Y a quién venderías? ¿Quién crees que ha cumplido su ciclo en el Atlético de Madrid? A ver, yo creo que hay jugadores que pueden salir, como es el caso de Lino, de Riquelme. Luego se habla mucho de la posibilidad de que salgan Correa, Jiménez. Se habla también de posibles ofertas por Sorloth. Bueno, es un poco todo, está todo un poco bastante en el aire, en duda. Entonces, no sé. Yo creo que sí que puedan salir que por su situación contractual y por su momento deportivo, de Paul, porque de Paul acaba contrato el año que viene y bueno, queda un año, hay un año de mundial y yo creo que es un jugador que si no renueva el Atlético de Madrid tiene que ser venta, porque bueno, aparte de que Rodrigo de Paul buscará estar en un buen momento de forma para intentar conseguir su segundo mundial con Argentina, luego es un jugador que no está en una buena edad todavía para seguir jugando al fútbol, es un jugador al que se le ve físicamente capaz de jugar 90 minutos cada 3 días y que este año yo creo que ha hecho su mejor temporada en el Atlético de Madrid. Entonces, es un jugador que tiene bastante cartel y que igual por su situación contractual o no renueva o va a salir por un precio menor del que se podía esperar en un momento dado, pero que es un jugador que tiene mercado. Luego Riquelme, Melino son jugadores que pueden salir bien. Sorloth dependerá si llega alguna oferta de la Premier. Jiménez yo creo que tiene oferta de Arabia. Entonces, bueno, yo creo que esos 6 jugadores son los que pueden salir. Luego que haya alguna sorpresa tipo Conor Gallagher que llegue a algún jugador en equipo de la Premier y ponga mucho dinero, pues también es otro jugador que puede tener mercado y que puede ser una salida. Pero no creo que sea ese el plan. Y la última, Alberto, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, el Mundial de Clubes, ¿qué posibilidades, con qué expectativa, con qué ilusión el aficionado del Atlético de Madrid va a ver el Mundial de Clubes? Yo creo que la expectativa del aficionado al Atlético de Madrid es ver a un Atlético de Madrid competitivo en el Mundial. Luego es una competición, aparte de nueva, es una competición que se genera en un contexto un poco particular, porque los clubes europeos vienen de 10 meses de temporada y los clubes sudamericanos están en mitad de su temporada. Entonces, por ahí hay una diferencia física que puede hacer que el desgaste físico que llevan los clubes europeos juegue en su contra. Luego vamos a ver las condiciones climáticas en las que se desarrolla, porque al final en Estados Unidos en junio julio va a hacer mucho calor. Y con el desgaste que traen todos los clubes europeos y todos sus jugadores, va a ser duro para ellos. Eh, Luego el Atlético de Madrid pues tiene un grupo que yo creo que puede pasar. Es verdad que tiene al PSG, que va a ser finalista de la Copa Europa y que está jugando muy bien desde el mes de enero. Está siendo uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo. Pero bueno, también es verdad que se enfrentaron en noviembre, que el Atlético de Madrid salió vencedor en el Parque de los Príncipes. Entonces, bueno, son dos equipos que más o menos se conocen. Simone y Luis Enrique también se conocen muy bien. Y va a ser un partido muy, muy, muy divertido de ver. Luego es verdad que el Atlético de Madrid también tiene a Botafogo y a Seattle. Botafogo, es verdad que esta temporada no ha empezado muy bien en Brasil. Es un equipo que viene de ser campeón de América y campeón de Brasil, pero bueno. Calidad, los equipos brasileños siempre tienen calidad, siempre son diferentes al resto. Entonces, son equipos que te van a proponer mucho ritmo, mucho talento y que evidentemente van a tener capacidad de quitarte el balón y de ser capaces de tratarlo bien.
Luego veremos Seattle, porque Seattle también es verdad que los americanos vienen de un parón muy largo y que empiezan su liga, han empezado su liga en marzo-abril, y que también les va a pillar con la temporada un poquito más en el inicio y van a estar frescos físicamente, pero no van a estar tan afinados como pueden ser en el caso de los sudamericanos. Fantástico. Buenísimo, Alberto. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos hecho un repaso de lo que fue la temporada del Atlético de Madrid y viendo un poquito, espiando el futuro a ver qué jugadores pueden llegar. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Fuerte abrazo, Gustavo. Un placer hablar contigo de fútbol.